Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda actividad del curso intensivo de promoción horizontal. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bienes. Bien, gracias. Buenas Gracias, noches. maestro. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, les voy a compartir, ya les mandé en el grupo de WhatsApp las actividades que vamos a tener esta semana y la que sigue para que las vayan agendando. Maestro. Sí, en el grupo de WhatsApp se los acabo de enviar hace ratito. Y bueno, ayer tuvimos la actividad con la doctora Erendira Piñón. El día de hoy tenemos al maestro Javier Insausti. El día de lunes, hasta el día lunes nos vamos a volver a ver. Vamos a ver el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Yo lo voy a trabajar con ustedes. El día martes vamos a trabajar principios filosóficos y éticos de la educación mexicana. El día miércoles vamos a revisar el acuerdo 96 que establece la organización y funcionamiento de las escuelas. Y el viernes 15 de julio vamos a ver la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también conmigo. Entonces, esa semana, hasta el día de hoy tenemos actividad, pero la próxima semana, el único día que no hay actividad es el día jueves, ¿sí? Para que lo vayan agendando, de 8 a 10. Si no pueden estar, bueno, en el grupo de WhatsApp les voy a estar mandando la grabación de las sesiones, ¿sí? La mayoría de las sesiones se van a grabar a través de YouTube. Por ejemplo, el día de hoy, esta señal va a estar abierta al público, pero el resto de las sesiones son cerradas y solamente las van a poder ver a través de la liga que les voy a estar enviando. ¿Sí? Bueno, tenemos en Nusicam muchas situaciones que son medio raras ahorita en el registro. Entonces, yo vuelvo a insistir mucho, revisen mucho los correos porque han mandado mensajes con algunas situaciones, sobre todo en la Ciudad de México, que son como desconcertantes, ¿no? Han mandado que subas un oficio, que ese oficio tiene que ser el anexo 2. El anexo 2 algunos los han mandado a mano y les han contestado SICAM que no está bien hecho y los mandan, ¿cómo se llama? Por computadora y ya se los aceptaron. Algunos que los hicieron por computadora les dijeron que estaba mal y los mandaron a mano y los aceptaron. Pero también hay un problema. En muchos de los casos están tratando de subir aquí en la Ciudad de México el archivo que les piden que corrijan y no les permite acceder porque les dice que el formulario ya lo hicieron. Entonces, lo que estamos recomendando ahorita es que a través del correo que le están mandando, que es la persona que lo está teniendo ustedes, a través de ese correo reenvíen la imagen de que ya contestaron el cuestionario y que no se los está recibiendo el mismo cuestionario y le anexen el documento que les piden que corrijan, ¿sí? Y aparte de eso, levanten un ticket. Recuerden que los tickets son ayudas para que ustedes tengan evidencia de que están haciendo los procesos, y que no es cuestión de ustedes, sino de situaciones que están fuera de sus manos, ¿sí? Betty, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, de hecho yo tuve una situación el día de hoy. Anoche yo les compartí a ustedes el formato que el sindicato de la sección 9 Ciudad de México me hizo favor de enviar por correo sobre la constancia laboral, que es el anexo 2. Yo lo envié así por medio del formulario y hoy recibí un correo de UCICAM diciendo que no era válido, que tenía que respetar el formato de la convocatoria y lo revisé, los comparé y lo único que cambia es que el formato de la convocatoria en la parte inferior no trae el logotipo del 2020, que estamos trabajando oficialmente, y en la parte superior faltaba la leyenda de convocatoria, promoción horizontal, bla, bla, bla. Yo ya lo modifiqué, lo hice de esa manera tal cual como está en la convocatoria, pero efectivamente cuando lo quiero yo subir al formulario me dice que ya no puedo porque yo ya me registré. Ya me registré, entonces, bueno, ahorita estoy escuchando la opción o la sugerencia que nos da usted sobre responder por el mismo correo con una captura de pantalla. Pero les comento, a mí me lo regresaron
por esa situación, porque el oficio es exactamente igual y lo único que cambia es el formato, digamos, las imágenes, porque el formato que yo envié traía la imagen del oficio que estamos utilizando en este año escolar, o más bien el año fiscal. Sí, eso en la Ciudad de México. En la Bueno, Ciudad de México, exacto. dentro de las cosas que yo escuché con una compañera que le comentaron, porque también mandó un correo, es que faltaban las firmas. Entonces el documento tiene ahí como unos garabatos hasta abajo, que son las que supuestamente les faltaban. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, ¿qué pueden hacer ustedes? Mi sugerencia es, manden el formato sacado de la convocatoria tal y como está, lo llenan a mano, que lo firme el director, y si es posible también mándenlo por computadora en el mismo archivo, ¿no? ¿Y a quiénes? A la persona que les envió el correo, que tienen ustedes la dirección, ¿sí? Entonces, sí regresan correos. Dentro de las personas que hoy lo hicieron, y que estuve apoyando el día de hoy, ya a 3 le respondieron que ya estaba bien, y la respuesta es que les envían la carta de aceptación de la convocatoria, ¿sí? Entonces, ya teniendo la carta de aceptación de esta etapa, con eso ya terminan el proceso de registro. Entonces, vuelvo a insistir, envíen estos correos para que tengan la atención debida y no se queden fuera del proceso, ¿sí? El día de ayer en la Ciudad de México estaban haciendo videollamadas para hacerlo como cara a cara. Eso ya lo eliminaron en la Ciudad de México. Tenemos otros estados que están yendo de manera presencial. Por favor, chequen bien la manera de llegar de manera presencial. Están dando 10 minutos de tolerancia después de que lleguen en varios estados, pero otros no están dando la tolerancia. Entonces, por favor, traten de estar media hora antes en la sede donde van a entregar de manera física los documentos para que los dejen pasar, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso y muchas cosas van a depender de quienes los atiendan. Pues bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda, pregunta sobre ahorita el proceso para darle la palabra a nuestro invitado. ¿No? Yo, otra vez, Betty, es que ahorita comentaba que lo hiciéramos con el formato de la convocatoria, pero ahí viene firma del director y mi caso, por ejemplo, yo estoy ATP de zona escolar, mi supervisora está de licencia médica y quien me ha firmado ahorita es el director operativo. Entonces yo no le puedo modificar ahí. Pero nada más, sí, entiendo esa parte. Lo que puedas modificar, maestra Betty, sí, como lo hacíamos antes con corrector, ajá, para que salga, es que el problema que decían que una maestra eran las dichosas firmas que están a los costados, son 2 rayitas. Sí, las vi, sí. Ajá, entonces, como lo hacíamos antes, ¿se acuerdan? Poner corrector, ajá, y taparlo. Por eso les digo, mándenlo de las 2 formas, para que no haya posibilidad de que digan que era con las rayitas o era con lo otro. Entonces mando las 2 y creo que con eso cubre lo que están pidiendo. Son tonterías, son necedades, pero al final recuerden que estamos en un concurso y que... El problema conmigo es que para obtener la firma del director operativo, para mí a veces es más complicado por las situaciones laborales de él, ¿verdad? Ya tiene muchos compromisos y hoy ya me volvió a firmar nuevamente una segunda constancia, pero ha estado muy ocupado. Y en el correo me dicen que yo tengo hasta el día de mañana para entregar. Entonces, sugerencia, Betty, como lo hacíamos antes. Perdón que te robe tanto tiempo, Javier. No, sí, está bien, está bien. Recortar, saca una copia del que tú tienes, porque al final lo vas a escanear, saca la hoja original, recórtala y ponla sobrepuesta para que aparezcan las firmas y los logos. ¿Sí me expliqué? Ajá, y si es necesario, haz una pequeña reducción para que te entre en esa hoja. Ah, ya, ok. Sobre las firmas azules. Ajá, sobre las firmas azules. Como Okay. lo hacíamos antes, que no había escáner. ¿Sí? Sí, claro. Okay, así, ármalo. Gracias. Y lo subes y a ver qué nos pasa. Lisbeth, adelante. Profesor, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda. Yo ya, bueno, obviamente hice mi registro para la promoción horizontal y después me llegó un correo, de hecho fue la semana pasada, me llegó un correo en donde me dice que puedo ya subir mi documentación,
pero la duda que yo tengo es que yo tengo cita el día 26 de julio para subir toda mi documentación. No la he subido ahorita porque quedó mi directivo de entregarme, como tenía licencia médica, quedó de entregármelo en esta semana, a más tardar el día viernes. Por eso no la subí la liga de Google Forms. Pero sí me queda la duda si lo tengo que subir ya o hasta el día de mi cita, o cuál es, porque también en la convocatoria, en la parte de abajo, después del anexo 2, donde vienen las indicaciones de cómo deben mencionarse los documentos, nombrarse, perdón, los documentos, hasta abajo también dice que en el día de que realice yo mi registro, voy a tener 30 minutos para la documentación, pero dice que previo a eso, se supone que la institución ya tiene mis documentos nada más para cotejar, entonces ahí es donde me surge la duda. Ok, la sugerencia, Lisbeth, que te haría ahorita en este momento, por todo lo que ha pasado en estos 2 días, es espérate un poquito para subirla y Ajá, súbela un día antes de que te corresponde. ¿Sí? No, ok. no en el momento, un día antes, porque hay correos contradictorios. Esto en la Ciudad de México, donde te están apresurando para subirlo, como tú dices, después otro que te dice que no, que tienes que subirlo en el momento. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto, lo más seguro es que lo subas por lo menos un día antes, 30 minutos antes, para que la persona que revise la cita, o sea, ahorita lo que está haciendo la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México es que el día de tu cita es cuando ellos buscan el documento y lo revisan. Ajá, entonces ahí, pero en cada estado también tengan cuidado porque cada estado está manejando una forma muy distinta. Si me permites, David. Adelante, Javier, sí. Miren, hola, buenas noches a todos. Perdón, Javier, te presento y ya te dejo la palabra para ya no meterme, ¿sí? Entonces, les presento al maestro Javier Insausti, un gran amigo, miembro de Renacer. Gracias. Él está en el norte y bienvenido, ya te dejo la palabra. Gracias, David, muy amable. Pues, nuevamente, pues un gusto enorme estar con experiencia docente y contigo, estimado amigo David Betán, y comentarles que aquí en el estado de Coahuila es precisamente como lo acaba de decir la maestra, es un día antes tiene uno de máximo para subir los documentos porque el día de la cita es el día que se va a revisar los documentos. Entonces, hasta un día antes tiene uno en el estado de Coahuila para subir los documentos para que al siguiente día, que es la cita, en el horario que le corresponda, se abra el archivo para verificar y cotejar la documentación. Entonces, sí es importante estar al pendiente de las convocatorias de cada estado porque hay algunas modificaciones y sí es importante estar todos en la misma línea para poder cumplir en tiempo y forma con lo que solicita la UCICAM. Pues no sé qué piensan ustedes, pero yo sí pienso que estábamos mejor cuando estábamos peor, pero bueno, cada quien ha de tener su punto de vista distinto. Pues muchas gracias, nuevamente una cordial bienvenida. A ver, vamos a iniciar con una dinámica. Escríbame por favor en el chat la función y el nivel que tienen. ¿Qué función tienen y a qué nivel se dedican profesionalmente? Preescolar, primaria, están en secundaria, son directivos, etcétera. Docentes de inglés, bienvenidos. Yo tengo muchos teachers también de compañeros y en los cursos. Director de educación especial, excelente, bienvenido. Maestra Ethel, maestra Verónica, maestra Raquel, docente de secundaria de matemáticas, docente de primaria, maestra Marisela, excelente, bienvenidos todos. Pues les envío un cordial y caluroso, muy caluroso saludo desde aquí, desde la ciudad de Torreón, Coahuila, que tenemos ahorita altas las temperaturas. Pues bueno, decirles que es un gusto enorme estar con ustedes. Agradezco nuevamente a Experiencia Docente, a mi amigo David Betán. Y vean ustedes que la agenda que les dio el maestro y lo que iniciaron con la doctora Erendira, también estimada amiga de Renacer, pues es que es el dominio 1. El dominio 1 que vamos a ver de manera intensiva aquí en Experiencia Docente y que debemos de entender, sobre todo saber, conocer, comprender y entender porque es lo que vamos a aplicar en un examen de un proceso tan complejo como es una evaluación docente. Los maestros tenemos que transitar hacia el dominio de los preceptos legales, normativos, éticos, y precisamente es el tema del dominio número 1. Pues bienvenidos todos, vamos a iniciar con la presentación, espero que sea altamente enriquecida esta charla con compartir este tema y que nos quede muy clarificado pues el deber ser, ya que el deber ser es precisamente con el que debemos de resolver todos los procesos
todo lo referente a la asertividad de los reactivos que UCICAM nos va a solicitar en el instrumento de valoración del conocimiento. En ese sentido, pues, tenemos un tema muy interesante que es el derecho a aprender. En el centro están las niñas y los niños de nuestro país porque es el interés superior de la infancia mexicana por el aprendizaje. En ese mismo tenor, pues debemos de analizar la política educativa de nuestro país porque tenemos que transitar a una escuela que brinde un servicio de excelencia. Y no es nada sencillo, es muy complejo, más sin embargo es un precepto legal, es un mandato constitucional que debemos de tener muy claro y muy entendible, de tal manera que todo lo que hagamos en la escuela pues es precisamente teniendo en un primer orden este interés superior de las niñas y los niños por el aprendizaje. Y fíjense ustedes que forma parte precisamente de la tarea fundamental de la escuela. La tarea fundamental de la escuela es el logro del propósito educativo. La Secretaría de Educación Pública utiliza un término muy interesante que se dice cotidianamente. En esa cotidianidad, ¿qué es lo que hacemos en las escuelas? Y el perfil profesional en el marco para la excelencia de la enseñanza y de la gestión escolar, pues nos dice muy claro el perfil profesional de la maestra y el maestro que queremos frente al grupo, del director que queremos al frente de la escuela y del supervisor que queremos frente a las zonas escolares. De tal manera que entonces esta complejidad de conocimientos, esta complejidad de capacidad profesional que solicita un proceso tan complejo como es una evaluación docente, pues tengamos sobre todo muy preciso y muy entendible esta exigencia del dominio de los principios normativos legales y éticos, que va a ser el abordaje en este dominio número 1. En esta charla yo les quiero compartir en 3 momentos. Bueno, el primer momento es precisamente analizar un poco este perfil profesional y en un momento número 2 ver precisamente cómo se vincula toda la política educativa de una manera que ustedes escucharon, ya tienen agendado abordar la Ley General de Educación y el derecho, la Ley General del Derecho Superior de las niñas, niños y adolescentes. Conmigo va a ser básicamente el artículo 3º constitucional, pero este vínculo que tiene con la Ley General de Educación y este vínculo con la Ley General del interés superior del derecho de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido, estará este momento 2 y un momento 3 que finalizaremos esta charla con unos ejercicios a través de unos retos y desafíos para que ustedes participen en el chat y en ese chat nosotros podemos practicar, ensayar y sobre todo atender algunos principios de la taxonomía de los reactivos y sobre todo en el básico que es en el de tendencia, que es literal y que hay que sacar precisamente nuestras mejores capacidades, el conocimiento, la sabiduría para poder contestar asertivamente. En estos 3 momentos transitará esta charla, compartirles este tema tan interesante de cómo al educador mexicano se nos exige también este dominio de la política educativa de nuestro país. Es decir, el perfil profesional lo demanda y lo vamos a ver a continuación, precisamente porque está en este marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, a través de las leyes que rigen la vida y la política educativa del país, y en ese mismo sentido, pues exigen un perfil profesional que se debe de complementar para poder llevar a cabo en la práctica diaria, en lo cotidiano, ese servicio educativo que trascienda la excelencia y que vaya a partir de principios filosóficos, normativos, reglamentarios, éticos, y que podamos nosotros tener muy clara esta política educativa para poderla aplicar. Y sobre todo recuerden que todo la vida escolar está normada y está reglamentada y tenemos que tener unos protocolos de actuación dependiendo las circunstancias que nos puedan suceder en la escuela, ya que al trabajar con la vida de los niños, de las niñas y tener la responsabilidad de su seguridad, de su tranquilidad, pero sobre todo de su aprendizaje de esta niñez mexicana, pues exige que a través de la política educativa nosotros tengamos toda esta capacidad normativa, legal, ética para poder aplicarla y sobre todo cumplir con estos mandatos constitucionales. Definitivamente es un reto muy exigente, es profesional este marco para la excelencia y este perfil que solicita a través de estos dominios, criterios e indicadores. Recuerden que cada función tiene distintos
dominios, distintos criterios y distintos indicadores, que por lo general al maestro frente a grupo se le exige una cantidad de 72 indicadores, una directora a través de 76 indicadores y un supervisor de 68 indicadores que le exigen este perfil profesional, y es un reto muy complejo. Es decir, demostrar el perfil profesional que exige la educación y la política educativa de nuestro país nos exige precisamente esta capacidad en este dominio. Y este perfil solicita que se tenga esta capacidad normativa, legal y ética, porque precisamente tenemos que interactuar en el día a día con la niñez mexicana y garantizar a través de los derechos constitucionales pues su derecho a aprender, su derecho a la educación, su derecho a tener el artículo 3º constitucional vigente en sus vidas, que lo puedan palpar, que lo puedan entender, que lo puedan saber, y en ese mismo orden nosotros estaremos en las condiciones de aplicar los dominios de este perfil profesional. Vean ustedes en el caso de los docentes, dice una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Es decir, nos queda muy claro que es la política educativa del país, pero también está hablando en orden filosófico. Y recuerden que la filosofía, que es la ciencia que estudia la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, pues hace uso de todo de este enfoque profesional para llevar una educación en el siglo XXI a una complejidad de situaciones que se dan en el día a día. Vean ustedes en el caso del director, y también es un directivo que asume, debe asumir su práctica y desarrollo profesional con apego a estos principios filosóficos, éticos, normativos, legales de la educación mexicana, ¿sí? Entonces, cada una de las funciones se va adecuando a esta exigencia. Por eso, el iniciar con que me comentaran en el chat cuál es su función y que cada uno de nosotros tenemos una exigencia dependiendo de cada quien, de nuestra práctica educativa. En el caso del supervisor, pues también es una supervisora, un supervisor escolar que asume este quehacer profesional, nuevamente apegado en principios filosóficos, éticos, legales, normativos de la educación mexicana. Entonces, si vemos en estos mismos dominios, hay una interacción en cuestión de principios filosóficos, de lo ético, de la legalidad, de la norma, y que está establecido a partir de leyes y de disposiciones que son mandatos constitucionales, porque todo tiene una raíz en esta ley primigenia que vamos a analizar a través del artículo 3º constitucional. Entonces, en cada una de las funciones, cada uno de nuestra exigencia de este perfil profesional, podemos ubicar cada uno de nosotros qué solicita este perfil profesional de nosotros, porque con este enfoque del deber ser, voy a ir a enfrentar un complejo proceso de evaluación docente. Es decir, estos procesos que están vigentes a través de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros no son sencillos y no son al ahí se va, son complejos. Y en esta complejidad tenemos que atender precisamente para tener el éxito que estamos buscando a través de realizar con mucha eficiencia, con mucha pertinencia y sobre todo con alta grado de tener el objetivo y la meta lograda a través de este instrumento de valoración. Como ustedes saben, tiene un impacto muy importante el resultado de este instrumento de valoración de conocimientos, y es precisamente la importancia que tiene poner con precisión los temas, los subtemas y cada uno de los títulos y de los temas que debemos de conocer, que debemos de saber, pero también entender y comprender, porque eso nos va a llevar a tener una aplicación de ese conocimiento legal, normativo, filosófico y ético de una manera pertinente, para que en nuestro actuar en el día a día, a través de los casos, de las situaciones que se presentan, podemos intervenir en una práctica profesional sin lugar a dudas de una manera profesional. Recuerden que tenemos que quitar toda ocurrencia que se nos pueda llegar a presentar de nuestro trabajo profesional, y sobre todo en el caso del examen, todo es con el enfoque del deber ser. En ningún momento con ocurrencias personales o con una especulación personal o con una percepción personal o con una lógica personal. Todo es en el deber ser, todo está establecido a través de una documentación oficial que está muy bien ubicada. Yo le comento en 4 principios fundamentales.
El primer principio son los principios normativos, legales, éticos de la educación pública mexicana, pero luego tenemos los principios pedagógicos, metodológicos, curriculares en la propuesta de los planes y programas de estudio, y un tercer principio de autores especialistas donde debemos de resolver nuestra práctica y argumentarla a través de marcos teóricos, y finalmente los principios del contexto social y cultural, que es donde aplica el conocimiento de tus alumnos para poder llevar a cabo la inclusión, para poder llevar a cabo la equidad y todos estos principios filosóficos que están enmarcados en la Carta Magna de nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal manera que nosotros a través de este dominio número 1 podemos entender, comprender y sobre todo saber que tenemos que dominar y poder interactuar con la legalidad y la normatividad. Yo les recomiendo mucho este librito, y no es comercial, pero en cualquier librería lo pueden adquirir porque está el artículo 3º constitucional, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene un costo excesivo, 80 pesos máximo, pero en la página 8 a la página 14 está el artículo 3º constitucional, y ahí nosotros vamos a poder conocer y saber cómo está establecido en la normatividad actual, en lo que es lo vigente, lo que está a través de esta gestión federal actual llamada Cuarta Transformación o la Nueva Escuela Mexicana, que a partir del 2018 inicia la Nueva Escuela Mexicana con este enfoque, y en el 2019 se establece esta reforma constitucional, de tal manera que nosotros analicemos como maestros de educación básica de estas páginas. Yo les comento, de la página 8 a la página 14 está establecido el artículo 3º constitucional, pero importantísimo serían nada más 5 fracciones. La fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de este artículo 3º, en donde nos va a exigir precisamente el abordaje de los principios filosóficos, donde podemos saber que a través de que está establecido esta normatividad y esta legalidad en la política educativa del país para el derecho a aprender que tienen las niñas y los niños, para poder garantizar que el Estado mexicano cumpla con su función de llevar una educación que tenga, además de la obligatoriedad, que sea universal, inclusiva, pública, gratuita y sobre todo laica, que esté asentada a partir de la inclusión, la equidad, el humanismo, el enfoque humanista, pero sobre todo de la excelencia, que va a exigir un servicio educativo que trascienda a través de la formación integral de los alumnos para lograr desarrollar el conocimiento crítico de ellos y que puedan establecer precisamente trayectos formativos integrales, pertinentes, ampliamente significativos, que lleven el aprendizaje a cada una de nuestras niñas y niños, alumnos desde preescolar, primaria y secundaria, en esta exigencia que solicita este artículo 3º constitucional. Tiene el abordaje a través de estos principios filosóficos, de estas normas, de estas reglamentaciones, a través precisamente de protocolos, de acuerdos, y todo esto es el dominio número 1. Si ustedes leen cada uno de los criterios y de los indicadores del dominio 1 de este perfil profesional, pues van a observar la enorme importancia que tiene el artículo 3º constitucional, porque de ahí va a depender las demás leyes que están vinculadas y que van ustedes a estudiar en esta semana, en este excelente diplomado de experiencia docente, y que ustedes van a poder atender con precisión, porque eso es lo que se requiere. Nosotros, para poder enfrentar un proceso tan complejo como es una evaluación docente, se debe de sistematizar esta información. Es decir, tenemos que hacer guías de estudio personalizadas en las cuales tú puedas primero saber, conocer, para poder transitar al comprender y entender estos temas de política educativa y cómo bajan y cómo aterrizan en las escuelas, en los centros de trabajo, y cómo debe de operarse en el día a día el artículo 3º constitucional, de tal manera que estos principios normativos, legales y éticos no están fuera de una realidad social o educativa, sino al contrario, tienen que estar en lo cotidiano, inmersos, y en la práctica, que sean vistos ya sea implícita o explícitamente de que están vigentes. Entonces vean, por ejemplo, en el caso de esta pirámide, cómo viene a través de esta ley primigenia
y lo hemos comentado en algunos otros webinars y en algunos otros cursos, pues de cómo emanan hacia abajo las leyes secundarias y las leyes terciarias y cómo debemos de entender este vínculo de esta política educativa nacional para poderla conocer, saber, entender y sobre todo comprender para aplicar. De tal manera que nosotros estaremos con una precisión atendiendo el artículo 3º constitucional, pero cómo está vinculado con la Ley General de Educación y cómo está este vínculo también con los derechos de las niñas, niños y adolescentes en esta ley general que solicita precisamente el derecho al aprendizaje y sobre todo el derecho a una experiencia de aprendizaje en lo cotidiano, en lo diario, que sea altamente significativa, altamente productiva, que vayamos en el día a día, en el caso de primaria, por ejemplo, yo les comento, a través de las competencias lectoras, a través de las competencias de escritura, las competencias del pensamiento lógico, matemático, cómo debemos desarrollarlo para llegar a las competencias científicas y que acompaña estas 3 competencias, las competencias de la educación socioemocional a través de la sana convivencia, a través de una vida en valores y que esto en suma es una formación integral que las niñas y los niños deben de atender. Entonces, en ese entendido, vemos este esquema como a través de este artículo 3º constitucional vemos la importancia que tienen. Yo les comentaba en algunos grupos que si ustedes leen cualquier documento oficial, por ejemplo, la convocatoria arranca a través del artículo 3º constitucional y los dice en conformidad con el artículo 3º y a partir de las leyes que de él emanan, cómo es el vínculo en el cual está solicitando que las maestras y los maestros estemos al tanto de la política educativa de nuestro país. Vean este esquema como en una manera muy gráfica, de una manera pues muy visual, nos lleva de la mano esta línea del tiempo de cómo ha venido evolucionando el artículo 3º constitucional. Por ejemplo, desde el presidente Miguel de la Madrid, ¿se acuerdan del acuerdo 200 o por ejemplo el acuerdo 96 del Consejo Técnico Escolar, el acuerdo 98 para secundaria y cómo a través de cada una administración federal en estas propuestas de reforma que tiene a bien el Ejecutivo Federal mandar al Congreso de la Unión para que se le apruebe, pues estas reformas al artículo 3º constitucional y que van surcando una línea del tiempo. Y a través de esta línea del tiempo podemos ubicarnos en un tiempo en el cual nuestro país, con una situación social, política, económica y sobre todo con diferentes circunstancias, pues se enfrentaba a la escuela mexicana, de tal manera que ahorita en la actualidad, pues vemos en la realidad a través de la gestión federal actual, llamada Cuarta Transformación, la nueva escuela mexicana y con el presidente actual. De tal manera que nosotros tenemos que atender la vigencia de cada artículo 3º constitucional con lo que está acorde a la política educativa del país, de la administración y de la gestión federal actual. Eso a través de una línea del tiempo. Pero veamos algo tan sencillo, por ejemplo, como la definición de precepto. El detalle es que con las leyes nosotros vamos a trabajar con preceptos, no con conceptos y definiciones, porque lo más importante de abordar a través de las leyes es a través de que un precepto es un mandato u orden que hace el superior y sobre todo a través de las leyes, de las normas, establece que se debe de llevar a cabo a través del sistema que está en una escala vertical, pues a través de una estructura educativa de cómo debe de llegar en todo el territorio nacional y en la publicación del diario oficial de la Federación al siguiente día que se publica, en ese día que se publica es válido a través de todo el territorio nacional y cómo se debe de guardar y observar las leyes que emite precisamente en esta estructura educativa. Entonces, podemos observar que estos preceptos son disposiciones normativas que tienen un rango de ley y que tienen un carácter reglamentario, de tal manera que nosotros, desde el punto de vista de ser, por ejemplo, en el caso del magisterio, que no somos abogados y que no tenemos mucho dominio de las leyes, pero sí de los conocimientos básicos necesarios del artículo 3º constitucional, porque es el que le da vida al sistema educativo nacional y a través de este vínculo con las leyes que de él emanan y cómo podemos nosotros transitar en conocer y abordar el tema
para que nos quede clarificada la importancia que tiene la política educativa en nuestro país y cómo debe de operar. Vean ustedes, por ejemplo, de los principios filosóficos exactos y con precisión, pues que tiene que ser obligatoria, laica, gratuita, universal, inclusiva, pública y de excelencia. La educación mexicana primeramente debe de atender a la dignidad de las personas, de los derechos humanos y de la igualdad sustantiva, de empoderar las facultades del ser humano a través del amor a la patria, los derechos, las libertades, la cultura de la paz, la solidaridad internacional, la independencia, la justicia, la honestidad y la vida en valores. Pero algo interesante, y si me permiten hacer una nota, es, por ejemplo, si ustedes ven la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26 dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Es decir, hay una sintonía a nivel global, a nivel internacional de nuestro país, en el marco de la legalidad del artículo 3º, con sobre todo las disposiciones legales en donde México está asociado y sobre todo tiene estos vínculos tanto de orden comercial, pero también de la política educativa y que están alineados en los derechos humanos. Entonces, se va ensamblando toda la información para poder ver que tiene un sustento, que tiene un marco, que tiene un vínculo, que se puede ensamblar porque tiene esta estructura de distintos factores y que los podemos analizar de una manera muy interesante para lograr ver la importancia de esta política educativa de nuestro país. De tal manera que lo fundamental del derecho a aprender es de que toda persona tiene derecho a la educación. Es la máxima frase que está al principio del artículo 3º constitucional, que tiene este vínculo con los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cómo está establecida la educación para que sea impartida por el Estado mexicano, para que atienda al nivel de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, y esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima, lo que les comentaba que está en estas 10 fracciones del artículo 3º constitucional. Las primeras 5 atienden a los principios filosóficos, normativos, legales y éticos, y las demás fracciones atienden, por ejemplo, a la educación particular, a la educación superior, y en ello está este vínculo para entender cómo está establecida la exigencia del marco normativo legal a partir de nosotros de educación básica, pues entender y comprender y saber cómo está establecida esta política educativa. De tal manera que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública y gratuita. Nuevamente nos dice reiterativamente la importancia de los principios filosóficos, y esta es la reforma que se da el 15 de mayo del 2019 con el presidente actual, con la Cuarta Transformación, se da esta reforma y en esos términos se adiciona a lo que se va estructurando en estas reformas educativas. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tendrá que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El Estado priorizará, y aquí viene el vínculo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Aquí nos habla el artículo 3º constitucional donde nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, y posteriormente nos cita los principios filosóficos y después nos da extractos sobre todo muy concretos, un resumen de lo que será la Ley General de Educación y lo que será también la Ley General del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, el artículo 3º es un resumen de esas leyes. Si tú abordas principios filosóficos, si abordas principios normativos, si abordas derecho de las niñas y niños, en el artículo 3º viene de una manera muy general, pero específicamente nos lleva a estudiar estos documentos que están vinculados para entender la política educativa de nuestro país.
En ese mismo sentido, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. La famosa revalorización magisterial, sobre todo agentes de cambio y la transformación social, y sobre todo de que se cita a través del sistema integral de formación y capacitación y actualización, lo que debe de llevar en cuestión de el orden y sobre todo esta misma sintonía en el logro de objetivos y propósitos del sistema educativo nacional, de tal manera que el Estado mexicano, a través de esta política educativa, pues tiene en este momento, cita el artículo 3º constitucional, la ley secundaria a través de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Entonces, el artículo 3º te hace un extracto de todas las leyes, es un resumen concreto, específico, y a través de él te lleva a otros documentos pues que están en el marco normativo, legal y ético y filosófico para que se amplíen los temas en los cuales se están abordando. Nos habla sobre todo de la importancia de los planes y programas de estudio que deben de tener perspectiva de género y orientación a la formación integral, de tal manera que en este mismo orden nos lleva a que además la educación debe de ser, el sistema educativo nacional debe ser democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino un sistema de vida fundado fundamentalmente en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, también debe de ser nacional en cuanto sin hostilidades ni excluismos, se debe atender al compromiso de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Debe de contribuir a la mejor convivencia humana, donde se debe de fortalecer el aprecio al respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, a la dignidad de la persona, a la integridad de las familias, a la convicción del interés general de la sociedad. Y en este sentido también se aborda una palabra clave que es lo equitativo, en lo cual el sistema educativo atenderá este principio de ser equitativo a través donde el Estado mexicano implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan estas desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso y en el tránsito a la permanencia en los servicios educativos. Las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren estas condiciones de vida en los educandos. Y si observamos también en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar del progreso científico y los beneficios que de él resulten. Entonces, anótenlo por favor, que no se les olvide este vínculo entre artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 3º y el artículo 26 y 27 de esta Declaración de los Derechos universales, de tal manera que vamos a ver la importancia de cada uno de estos preceptos legales y cómo está establecido. Viene también una palabra muy importante donde pueden ver ustedes muchas situaciones y casos en un examen de opción múltiple, con reactivos de opción múltiple, en donde algunas situaciones y casos divididos en este espacio que hace el examen. A ver, permítanme, déjenme. Lo que sucede es de que un examen por lo general lo dividen en dos bloques. El primer bloque son conocimientos y habilidades para la práctica docente. Y el segundo bloque son habilidades intelectuales y responsabilidades éticas para la práctica docente. Entonces, en esta serie de preguntas, unas atienden mucho a lo pedagógico, a lo didáctico, a la metodología de planes y programas, pero otro tanto a la normatividad, a estos principios normativos legales y éticos. Entonces hay que estar muy atentos cuando tú lees una situación o un caso para que busques el hilo conductor con las distintas opciones y te dé la respuesta correcta. Recuerda que tenemos que encontrar el discurso oficial, la narrativa oficial, cómo escribe la Secretaría de Educación Pública, qué quiere escuchar la educación pública para que nosotros le digamos que sí lo sabemos, sí lo conocemos, sí lo entendemos, pero sobre todo sí lo podemos aplicar en el día a día
dando un servicio educativo pues de calidad y que vaya hacia la excelencia. Entonces, la educación tiene que ser con este enfoque de ser inclusivo, porque se debe tomar en cuenta las diversas capacidades de circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, tomar en cuenta las capacidades de los alumnos en una planeación didáctica pertinente, en el cual se tomen los intereses, las necesidades, los gustos, las capacidades, qué asignatura les gusta más y por qué, cuál es la donde tienen mejores resultados, cuáles son las asignaturas que no les gusta y por lo general reprueban los niños o salen muy bajos resultados. Entonces, hay que tomar en cuenta este enfoque de ser inclusivo para tener en nosotros la capacidad de saber lo que el niño requiere en este nivel educativo, dependiendo el grado que esté transitando y que esté en su trayecto formativo, para hacer estos ajustes que le permitan ser atendido en estas necesidades que son reales, porque en un principio debemos de tomar en cuenta que al atender niños que requieren apoyo o que están en desarrollo, o que logran el nivel esperado en algunos conocimientos o aprendizajes esperados, pues vamos a tener que atender a la inclusión con este enfoque para precisamente ser pertinentes, ser cercanos y ser altamente eficientes en este sentido. Yo les puedo comentar como director y como muchos años que estuve en la asesoría técnica pedagógica, que si tú, por ejemplo, cuando haces un diseño de una situación de aprendizaje, en una secuencia didáctica, y haces, por ejemplo, cotejas los principios pedagógicos que tiene tu plan de estudio, cómo estás abordando tu día a día, el plan de clase, y si atiendes a la mayoría de los principios pedagógicos que te marca tu programa, vas a estar resolviendo con precisión, sobre todo aprendizaje significativo, atendiendo la currícula en tiempo y forma. También vas a ver una transformación de tu práctica docente porque va alineada a planes y programas con la propuesta metodológica, pero sobre todo también la suma de tu trabajo con la de tus compañeros del colectivo escolar, pues va a hacer que esa escuela dé un mejor servicio educativo. Papá y mamá no son tontos, siempre van a buscar la mejor escuela y las mejores escuelas no van a tener problemas ni problemáticas de población escolar y sobre todo, pues la razón de ser de las escuelas es que tengamos niñas y niños para educar y para llevarlos al conocimiento crítico y en ese sentido, estimadas maestras y maestros, pues es hacer nuestros diseños de planes de clase atendiendo a situaciones o experiencias de aprendizaje que sean significativas. Yo te recomiendo mucho que cotejes el listado de tus principios pedagógicos con tu plan de clase y observes cuántos principios estás atendiendo. Si es del 2011, los 12 principios pedagógicos. Si es en el 2017, donde tienes tu plan y programas, pues coteja que estén implícitas y explícitas 14 principios pedagógicos. Y eso te da estas 4 ventajas al cotejar porque vas a estar siendo pertinente y en ese mismo sentido, pues vas a hacer que este enfoque de inclusividad, de estar cercano a tus niñas y niños, de dar eficientemente que tus niños en el día a día sean lectores, escritores, que desarrollen el pensamiento lógico matemático, que sepan vivir en valores, que se formen integralmente, que aprecien la importancia de educación física, pero también del inglés, pero también de las ciencias naturales, de la exploración y comprensión del mundo natural y social. Es decir, esta formación integral en la cual pues todos estamos convocados a servir de una manera altamente profesional, porque nos lo exige precisamente este perfil profesional y vamos a atender sobre todo con mucha precisión el deber ser. Y en este enfoque del deber ser estamos en el día a día atendiendo estas disposiciones normativas, legales y éticas. También debe ser intercultural, estimadas maestras y maestros, por promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de las diferencias y derechos en un marco de inclusión social.
donde empoderemos a las comunidades. Este vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad, donde los padres de familia no son nuestros enemigos y tenemos que insistirles de que somos colaboradores, que nos conviene a todos participar en la educación de sus niños, que tenemos un mismo objetivo que es el bienestar y el aprendizaje de sus alumnos, de sus hijos, y en ese sentido nuestros alumnos también recorrer este espacio formativo. También de ser integral porque se debe de educar para la vida, es decir, con el objeto de desarrollar que las personas desarrollen toda la capacidad cognitiva, socioemocional y física que les permitan alcanzar su bienestar. Recuerden, en el enfoque del Plan de Estudios 2011, con la reforma integral de educación básica, en la capacidad que deben de tener los alumnos de movilizar saberes para resolver problemas en cualquier circunstancia y en cualquier contexto, pues solo se logra a través de que desarrollen esta capacidad cognitiva, socioemocional y física, donde las destrezas, las habilidades, sobre todo también la parte emocional, la parte de regulación de emociones, la parte de conocimientos, pues sea vinculada y sea una suma de conocimientos, de saberes que les permitan a los alumnos enfrentar a la vida tan compleja que van a tener que enfrentar en el siglo XXI, porque la vida que van a enfrentar nuestros alumnos no viene más sencilla ni más, sobre todo, más superficial. Al contrario, va a exigir mayor capacidad, mayor conocimiento y que enfrenten la vida para resolver problemas a través de la creatividad, la innovación, pero sobre todo a través de la inteligencia, no de ocurrencias, sino de la ignorancia. A través de la sabiduría es donde van a encontrar ellos las mejores condiciones para resolver problemas y que sea significativa, que tenga sobre todo una aplicación en el día a día, pues para lograr precisamente el máximo objetivo de la educación, que es transformar la calidad de vida de las personas. En ese mismo sentido, terminamos en el inciso I, donde nos dice el artículo 3º constitucional que debe de ser de excelencia, y se entiende esta como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos para el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí está una clave fundamental. ¿Cómo puedo yo desarrollar niños analíticos, reflexivos, críticos, asertivos, si no saben leer y escribir? Si no tienen las primeras operaciones aritméticas, en el caso de nosotros de primaria, atendiendo el grado, por ejemplo, de tercer grado, donde en el tercero se les exige ya las operaciones con fracciones de medios y cuartos, o donde deben de dominar ya la división y donde deben de tener el conocimiento crítico para enfrentar cuarto grado, que luego viene de una manera más compleja y sobre todo le exige más conocimiento para resolver problemas. Entonces, en ese mismo sentido, va una lógica también de cómo está estructurado los planes y programas para empoderar a los niños a que primero sean lectores y escritores. Esa es una tarea primordial y es una prioridad básica. Si recuerdan el sistema básico de mejora en la normalidad mínima, en el 8º rasgo de normalidad mínima nos habla de que las niñas y los niños tienen que leer, escribir y resolver problemas matemáticos acorde al grado. Entonces ese es el reto fundamental para cada uno de nosotros cuando en agosto hacemos un diagnóstico de nuestras niñas y niños y ver qué capacidad tienen de enfrentar, por ejemplo, la velocidad lectora, la fluidez lectora y la comprensión lectora, que en la suma es esa competencia lectora para que enfrenten el grado que van a tener como desafío y como reto. Entonces, en ese sentido, no podemos desarrollar el pensamiento crítico si no está el pensamiento básico elemental desarrollado. Precisamente por eso se tiene que atender el lenguaje materno. Hay 4 lenguajes en el siglo XXI. A finalizar el proyecto, lenguajes, los vecinos, déjenme, no solo le ponían lo que los vecinos le ponían eran están sobrantes de los micrófonos activados. Los vecinos no podían apoyar con croquetas, pero sí. Sí, ya. Entonces, hay 4 lenguajes fundamentales en el siglo XXI. El primero es el dominio del lenguaje materno. Las niñas y los niños tienen que leer el lenguaje materno, la lectura y la escritura acorde al grado. Ese es un reto y un desafío. Y luego viene el lenguaje matemático, las operaciones aritméticas acorde al grado. Si en tu responsabilidad académica están enseñar a las niñas y a los niños que logren la división o que logren resolver operaciones con fracciones muy complejas,
pues lo tienen que desarrollar en ese grado y se tiene que atender de una manera permanente, continua y sistémica para que logren esas operaciones aritméticas. Pero luego está el lenguaje digital que los niños ya empiezan a dominar, y si algunas escuelas tienen aula de medios, pues les da el empoderamiento en el lenguaje digital. Y finalmente el lenguaje adicional a la lengua materna, que debe de ser un lenguaje de segundo orden que debe de implementarse, como es, por ejemplo, la lengua extranjera, que en este caso sería inglés en alguna escuela pública. Entonces, en ese sentido, maestras, maestros, tenemos que enfrentar el reto del desafío de educar en el siglo XXI a través de estos 4 lenguajes, que es una exigencia muy importante y sobre todo muy significativa para que los niños puedan trascender hacia el logro del pensamiento crítico, en el cual está basado el conocimiento crítico, analítico y reflexivo que van a desarrollar. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, en el caso de la comprensión lectora, atendiendo a esta excelencia, porque en los 5 niveles de la comprensión lectora que partimos a través del nivel literal, pues vamos con estos niños que deben de desarrollar el lenguaje materno en lo que son los niveles conceptuales de la lectoescritura, desde presilábicos, silábicos, silábicos alfabéticos y alfabéticos, para que puedan avanzar en este mismo orden a la complejidad del pensamiento inferencial, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, del pensamiento reflexivo, que los lleven a través por ejemplo, lograr a través del pensamiento creativo la resolución de problemas. Entonces, en ese mismo orden, el artículo 3º constitucional, pues tiene muy claro estas disposiciones de cómo se debe de intervenir de una educación que solicita y exige en la política educativa para poder desarrollar apegarnos a los fines y criterios que exige y establecen las normas y las leyes de nuestro país, a partir de cumplir con los planes y programas, y sobre todo atender precisamente en cada uno de estas partes normativas, legales y éticas, cómo debe de estar esta función social y educativa en la cual llevemos hacia la excelencia en el servicio educativo. El artículo 3º constitucional aborda otras fracciones, por ejemplo, en el caso de la fracción 6ª, les comentaba de cómo está la educación particular, en la fracción 7ª de las universidades y las instituciones, la fracción 8ª, sobre todo, que habla a través de expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación y los estados, en la 9ª fracción del cumplimiento de los objetivos de este artículo en el sistema de mejora continua, lo que es el Mejoredu, esta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, donde va a estar con sobre todo, enfoque autónomo, técnico, operativo, presupuestario para apoyar a la educación y sobre todo realizar estudios e investigaciones, determinar indicadores de resultados de mejora continua, establecer criterios que deben de cumplir las instancias evaluadoras, como el caso de la UCICAM, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua y sobre todo establecer las reglas de organización y funcionamiento de cómo debe de transitar la mejora continua de la educación nacional de nuestro país. A través de estas esquema del artículo 3º constitucional, en estas fracciones, vemos cómo están establecidas y vemos fundamentalmente que estas primeras 5 fracciones son las que atienden a la educación básica. Las siguientes pues hablan de otros temas relacionados a la política educativa del país, y finalmente en la fracción 10ª, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. De ahí que las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, la permanencia y la continuidad. Es decir, cada autoridad educativa local, cada entidad federativa tendrá sobre todo el diseño de estrategias para atender al artículo 3º constitucional en la 10ª fracción de hacer obligatoria también la educación superior, pero a medida de sus posibilidades y de cómo está en las propuestas a nivel nacional. Si ustedes escuchan, por ejemplo, de las universidades Benito Juárez a nivel nacional que se iban a establecer 100 universidades, es precisamente para darle cumplimiento a la 10ª fracción del artículo 3º constitucional. Bueno, básicamente
básicamente ese es el artículo 3º, pero sí quiero en esta tarde-noche compartirles cómo se vinculan y cómo están relacionadas, porque van a ser temas que en esta semana ustedes van a abordar con nuestros compañeros de experiencia docente, y cómo van a abordar sobre todo la Ley General de Educación, la Ley General del Derecho de las Niñas y Niños y Adolescentes. Aquí vemos fundamentalmente la importancia del derecho para aprender. ¿Cuál es este vínculo de leyes y normativas que nos hacen estudiar estos documentos? Porque los reactivos que traten de situaciones y casos en los cuales tengo que resolver con el deber ser y con el enfoque de lo que está escrito en estas leyes, en esta normatividad, tengo que atender precisamente con sobre todo la precisión de las leyes, de los artículos y cómo está este vínculo. Así de forma general, bueno, en la Ley General de Educación ustedes van a ver este esquema, y sobre todo en cada uno de los títulos vean que hay un vínculo y se entrelazan, hay un hilo conductor que nos da claridad para que nosotros podamos entender, saber y conocer muy bien el tema de la política educativa de nuestro país, porque es un requisito del perfil profesional. No crean que es una ocurrencia o que nada más queremos estudiar por pasar el tiempo. No, es una exigencia profesional en la cual se va a revisar la capacidad que tiene el docente de implementar la política educativa del país, las leyes de materia educativa para poder servir mejor a nuestras niñas y a nuestros niños. En el título primero, inmediatamente dice el derecho a la educación, o sea, el vínculo fundamental está en el título primero de la Ley General de Educación. Yo lo que les decía es de que en un primer momento el artículo 3º es un resumen de lo que a posteriori vamos a ver con la Ley General de Educación o con la Ley General del Derecho de las Niñas y Niños y Adolescentes, para poderle dar más, sobre todo, ampliación al tema, a la consulta. Cuando nosotros indagamos, investigamos y consultamos el tema de la política educativa del país, tenemos que atender estos documentos normativos. Entonces, ya tengo ya más claridad y más precisión de cómo se entrelazan y cómo la información se da con mayor precisión en determinados documentos. Parten todos del artículo 3º constitucional, pero sí nos lleva en este orden. A través de estos 10 títulos, la Ley General de Educación está dividida para que en estos títulos podamos nosotros abordar todo el tema de la política educativa del país. Es decir, el tema de una manera clara, precisa, amplia, viene en la Ley General de Educación. Entonces, con sobre todo la actualización que tiene del 30 de septiembre del 2019, esa es la que está vigente y la que viene en vínculo con la reforma del artículo 3º constitucional de 2019 también. Entonces, ahí están. Entonces, vean, en el título primero del derecho a la educación, ustedes van a ver desde las disposiciones generales del ejercicio del derecho a la educación y de la equidad y la excelencia educativa. Estas palabras clave, porque atender a la equidad y atender a la inclusión y transitar todos hacia la excelencia implica tener este conocimiento de cómo a través de estas disposiciones normativas, legales y éticas se entrelazan las disposiciones legales, pero también las formas de, sobre todo las propuestas curriculares de los planes y programas de estudio, y de cómo se va a través de cada plan propuesto y cada propuesta metodológica y la propuesta pedagógica que viene en los mismos, a atender a la equidad y a la excelencia educativa, porque todo está escrito ya para que nosotros nada más tengamos esta claridad de cómo transita la normatividad en estos sobre todo 181 artículos, que es la Ley General de Educación, que no es sobre todo una exigencia que lo leamos uno por uno y nos lo aprendemos de memoria, no, saber exactamente con precisión nada más de qué tratan y cuál es el vínculo, y hacer un esquema que nos permita en nuestras anotaciones hacer una guía personal de estudio para poder conocerla, saberla, entenderla y sobre todo comprenderla, porque el examen que va a hacer básicamente es hacer dos grupos de maestros, los que saben, conocen, comprenden y entienden,
y de los que no saben, no conocen, no comprenden y no entienden. Esa es la división que va a hacer el examen. Y después viene la lista de prelación con los resultados ya multifactoriales, pero es a través de la importancia de este examen que atendemos al deber ser y sobre todo en esta normatividad y que ustedes van a abordar en estos días la Ley General de Educación. Pero nada más para dar cómo entrelazar y cómo vincular el artículo 3º constitucional y lo interesante que nos dice la Ley General de Educación, porque se amplía el artículo 3º constitucional. Aquí en la Ley General de Educación el tema se amplía y nos da mayor precisión, nos da más información y sobre todo nos da especificaciones. Es decir, de una manera que nosotros podamos entender y comprender muy bien el artículo 3º constitucional. Y vean ustedes cómo atienden los primeros artículos, en el cual nos dice que sobre todo que la presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya ven, se remitió a la ley primigenia para decirle que emana la Ley General de Educación de este artículo 3º constitucional y empieza a explicar cada una de las condiciones, de los criterios, de las definiciones y los conceptos y los preceptos legales que vienen en la normatividad oficial, y luego nos va a llevar en cada uno de los temas para que nosotros podamos saber la importancia del artículo 3º constitucional. Aquí en el artículo 2 nos dice: el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y sobre todo políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. ¿Sí? O sea, nos lleva de la mano a explicarnos parte por parte cómo va a implementarse la política educativa del país y cómo va a transitar la Ley General de Educación a través de estos capítulos y de estos títulos, de estos artículos, cómo nos va a explicar cada una de sus partes para darle vigencia y sobre todo la solvencia legal que requiere el artículo 3º constitucional. En cada uno de estos artículos podemos abordar la importancia que tiene en el caso de la obligatoriedad de la educación. Entonces aquí nos lleva, son los temas y los títulos a través de hablar en cada uno de ellos y ampliarnos la información que habíamos leído en el artículo 3º constitucional. Veamos este ejemplo. En el capítulo 3º nos habla de la equidad y la excelencia educativa. Entonces, el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Es decir, por eso está el perfil profesional de una exigencia máxima. Es decir, se exige en la práctica, en el día a día, en la función de maestra y maestro frente a grupo, un perfil profesional y una práctica profesional que vaya acorde a cómo podemos llevar a que se garanticen estos derechos constitucionales para que los niños logren el aprendizaje esperado, de tal manera que las medidas que adopte para tal efecto están dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo. En un grupo, cuando nosotros atendemos a un grupo y vemos, por ejemplo, en el caso de CISAT, cuando aplicamos ISAT o cuando aplicamos algunas pruebas diagnósticas o algunas pruebas de seguimiento y que vemos que hay grupos que requieren apoyo, ¿qué vamos a hacer con esos niños para atender ciertos temas que los hagan salir de ese nivel de desempeño y que les permitan transitar al siguiente nivel, que es un nivel en desarrollo, y que logren a través de todo el ciclo escolar pasar hasta el nivel esperado? Es un reto muy complejo, obviamente no es tan sencillo llevar una educación gradual, compleja y que logre estos aprendizajes significativos, pero tiene mucho que ver con atender el tema de la excelencia, el tema de garantizar al máximo el aprendizaje de los alumnos, de ser inclusivos, de ser equitativos, dependiendo con las necesidades de cada uno de ellos. Es decir, si yo en tercer año, que es una situación atípica que se dio en este ciclo escolar, tuvimos todavía niños presilábicos o silábico-alfabéticos o todavía niños silábicos, cada uno en los niveles conceptuales dependiendo lo que nosotros estuvimos a través de estas pruebas diagnósticas. Bueno, ¿qué vamos a hacer de estrategias para atenderlos y para salir de estos niveles de desempeño? De tal manera que, pues,
con la práctica educativa estamos garantizando la política educativa del país, donde solicita que transitemos hacia la excelencia, hacia garantizar al máximo el aprendizaje de los alumnos a través del diseño de situaciones de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje que sean altamente significativas, pero sobre todo eficientes para que el niño transforme este nivel de desempeño, por ejemplo, en el caso de la lectoescritura, pero también en el caso de matemáticas, ¿verdad? Cada uno de los campos de formación académica y dependiendo del plan de estudios que tenemos que desarrollar, en el caso de preescolar, con el plan de estudios 2017, en el caso de primaria, primer año, lo que sería el primer y segundo año, el plan de estudios 2017, pero también el 2011 de tercero a sexto, y en secundaria, primero y segundo con el 2017 y en tercero con 2011, bueno, atendiendo a los aprendizajes esperados, atendiendo a los componentes curriculares como los campos de formación académica y ver en la currícula, en la dosificación curricular, el reto de aprendizaje, bueno, diseñar estas condiciones o estos ajustes razonables o estas adecuaciones que les permitan a los niños salir de los niveles de requiere apoyo. Entonces, en ese mismo sentido, nos habla de esta excelencia educativa donde se establezcan políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, otorgar becas y además de apoyos económicos, impulsar en coordinación con las autoridades la materia de programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos con vulnerabilidad social, pero también apoyar conforme a las disposiciones para tal efecto emitir las autoridades educativas, sobre todo estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar, estos apoyos para que sobre todo logren y quitar las barreras o eliminen algunas limitantes que tienen. Celebrar convenios con las instituciones, es decir, una serie de indicaciones y sobre todo de política educativa que pueden hacer que se logren garantizar los principios filosóficos, normativos y legales del artículo 3º constitucional. En el caso de la nueva escuela mexicana, bueno, también aquí nos lleva en este vínculo en el derecho de aprendizaje, cómo está la política educativa de este gobierno actual, en donde va a estar a través de impulsar el desarrollo humano integral, contribuir a la formación del pensamiento crítico y la transformación del crecimiento solidario a través de una vida social que sea enfatizándose el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. La importancia que tiene esta construcción social del conocimiento como propuesta pedagógica en el construccionismo, y en este sentido, en el diseño de situaciones de aprendizaje, también propiciar diálogos continuos entre las diferentes ramas de humanidades, las artes, la ciencia y la tecnología, para precisamente atender a la formación integral y en ese sentido combatir las causas de discriminación, además de alentar la construcción de las relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Es decir, nosotros en objetivos reales, significativos, es de que las niñas y los niños que sean excelentes en matemáticas, excelentes en su lectura, en su escritura, en su caligrafía, en su ortografía, sean niñas y niños de bien y tengan valores y sea un luchar constantemente, porque sabemos que en los contextos familiares o comunitarios, pues en algunos casos de alta violencia verbal y física, y el cual pues es luchar contra la corriente, pero sin embargo es un mandato constitucional y sin embargo es el cumplimiento de la tarea fundamental de la escuela con este propósito educativo que tenemos que lograr en el día a día. Entonces también en este mismo vínculo reconocer que las niñas, niños y adolescentes son sujetos a la educación, son prioridad del sistema educativo nacional, destinados sobre todo destinatarios finales de las acciones del Estado en la materia. Es decir, al mismo tiempo que nosotros tenemos este objetivo de atender a las niñas y a los niños de nuestro país, tenemos temas que son prioridad nacional. Y por eso es muy recurrente el tema de la lectoescritura acorde al grado y la resolución de problemas matemáticos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático para que sea acorde al grado y sea una exigencia que podamos llevar a nuestras niñas y niños en lograr mejores condiciones para el aprendizaje. Se promueve la revalorización de las maestras y los maestros con el trabajo como agentes fundamentales del proceso educativo. La sociedad mexicana
en muchas ocasiones tiene una muy mala definición del magisterio o muy malas, sobre todo la confianza no tan necesaria que necesitamos nosotros como docentes, en la cual todos estemos en una misma sintonía y trabajemos para lograr que el proceso educativo y con el vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad, entre todos logremos pues aprendizaje real y altamente significativo, donde enfoquemos nuestro trabajo a través de la vida en valores, ¿verdad? Hablábamos de un niño excelente en matemáticas, excelente en ortografía y en competencias comunicativas orales y escritas, pero también competente y significativo en las formas de vida y sobre todo la interacción social, sobre todo la convivencia, que tiene que ser a partir de un ambiente sano, pacífico, altamente académico, altamente formativo, y podamos llevar con este enfoque de derechos humanos, pero también a fomentar los valores que son indispensables para la formación de los futuros ciudadanos de nuestra patria. De tal manera que nosotros tenemos un reto y un desafío importante, porque educar en el siglo XXI se ha complicado de una manera muy, muy compleja. Las maestras y los maestros, por ejemplo, en el caso de la pandemia, tuvimos que tener dos temas prioritarios en cuestión de la comunicación académica con nuestros alumnos, fundamentalmente el dominio de la tecnología, pero también el tema del dominio de los planes y programas de estudio, de atender a la currícula en tiempo y forma y sobre todo ver resultados en este espacio que se vivió y que fue muy complicado, ¿verdad? Y que regresamos ahorita en lo presencial y vimos cómo ha estado la debilidad del aprendizaje fundamental para lograr posteriormente el aprendizaje esperado. Y en este choque de situaciones reales que hemos vivido, pues ver precisamente cómo podemos atender para dar un servicio que vaya en la exigencia cotidiana, creciendo, sobre todo en el logro de aprendizaje significativo, pero en el servicio educativo que brinda la escuela, que sea de excelencia. Y en ello, pues, está la política educativa de nuestro país, de cómo está establecido a través de estas reformas, de estas políticas que nos pueden clarificar cómo está el reto y el desafío para intervenir pedagógicamente en el día a día y lograr sobre todo que estos niños trasciendan en el conocimiento crítico. Nos habla aquí, por ejemplo, en esta parte de este vínculo del derecho para el aprendizaje y el derecho a aprender. Entonces, en el artículo 3º constitucional, en los principios filosóficos, nos muestra una, sobre todo muy concreta la información, y aquí ya se amplía, como les comentaba, donde nos dice que es equitativo en el caso de favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades, de género, respaldará a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y en caso de egreso oportuno en los servicios educativos. Ser inclusivo al tomar en cuenta estas diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras del aprendizaje y la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Entonces, estos temas que son muy importantes en preceptos normativos legales y éticos y principios filosóficos, con este deber ser se resuelven los reactivos. Es decir, nosotros tenemos que recordar cuando enfrentemos un reactivo de opción múltiple que toque el tema normativo legal o de la política educativa del país, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice el artículo 3º? ¿Qué dice la Ley General de Educación? Y me remita a inferir este texto para poder encontrar el hilo conductor de ese reactivo, para encontrar en estas 4 opciones, descartar los distractores y quedarme con la respuesta correcta. Entonces, pero tengo que ir al deber ser, y este es el deber ser. Aquí me dice, aquí me está diciendo Javier, tú no inventes qué quiere decir inclusivo. Es para la Secretaría de Educación Pública, este es el tema de inclusividad, esta es la definición. Y yo con este concepto voy al examen, ¿sí? En el tema de intercultural, nos habla precisamente también de la convivencia armónica, de ser integral, de educar para la vida, precisamente el aprendizaje para aplicarlo a resolver problemas, para mejorar la calidad de vida.
y fundamentalmente enfocada en capacidades de desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas. Nos está diciendo que nuestras clases, estimadas maestras y maestros, tiene que tener actividades para la mente, para las emociones y para las habilidades. En ese sentido, nosotros tenemos que desarrollar día a día los 3 saberes, el saber hacer y el saber ser. En ese sentido, si lo hacemos en estos 200 días de cada ciclo escolar, nosotros podemos transitar para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. De esta manera, con un enfoque del desarrollo del pensamiento crítico. Es que va ligado. Esta parte, maestras, tómenle captura de pantalla porque con esta información, cuando ustedes lean algunos reactivos de opción múltiple, que atiendan a la inclusividad, al ser equitativo, al ser intercultural, al ser integral y al ser de excelencia, con esto se resuelven esos reactivos, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, vemos cómo está vinculada el derecho al aprendizaje, cómo podemos ver a través de la Ley General de Educación que ustedes van a abordar en estos días y que van a ver el tema más amplio de una manera sobre todo que atienda y que se vincule con el artículo 3º constitucional. Entonces no olviden el tema del artículo 3º constitucional, porque cuando van ustedes a la Ley General de Educación van a ampliar la información, a ser más precisos de lo que dice el artículo 3º constitucional. En ese sentido, tiene muchas definiciones cada uno de los capítulos, cada uno de los artículos de la política educativa de nuestro país. Por ejemplo, en el caso del enfoque humanista, donde nos dice que la educación que imparta el Estado se promoverá con un enfoque humanista, el cual favorecerá al educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad de aprender a pensar, de sentir, de actuar, de desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza, ¿sí? O sea, son retos y desafíos, no nada más en lo cognitivo, sino en lo emocional, sino en las habilidades para llevar en el día a día esta formación integral. De igual forma, resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente. Es muy interesante esto porque a partir de una situación problemática se resuelve con la movilidad de saberes, que tenga el conocimiento, que tenga las habilidades, que tenga los valores para resolver situaciones y casos que se le van a presentar y que sea tanto de manera autónoma como de manera colectiva, donde pueda intervenir de una manera colaborativa, donde aporte su talento, sus capacidades con los otros, con los demás, con el equipo para poder resolver problemas. Aplicar los conocimientos aprendidos en situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios. Entonces, nosotros cada día tenemos que plantear a las niñas y a los niños retos y desafíos para que precisamente a través de los temas que abordamos, de estos enfoques situacionales que tenemos que tener de nuestra práctica educativa, podamos llevar a los niños, perdón, a la reflexión que les permita resolver problemas con esta creatividad, con esta innovación, pero sobre todo que sean eficientes la resolución. Las autoridades educativas impulsarán medidas para el cumplimiento de este artículo. Es decir, nos habla en un espacio más amplio de cada uno de los principios filosóficos. Por eso es lo interesante de abordar la Ley General de Educación para ver este vínculo que tiene con la Ley General de Educación, el artículo 3º como ley primigenia, las leyes que de él emanan a través de esta Ley General de Educación, de ver la importancia que tiene la Ley General del Derecho de las Niñas y de los Niños para el aprendizaje, donde todo está en el centro, en el enfoque de la enseñanza estaba el maestro, pero en el enfoque del aprendizaje es el alumno el actor principal, es el que construye el conocimiento y es el que tiene precisamente este objetivo de lograr a través de los marcos normativos legales que hemos visto en esta tarde-noche y ver cómo a través de esta estructura piramidal donde una ley primigenia emite y devienen a partir de ella unas leyes y unas normas, cómo establecer el vínculo para poder nosotros comprender y entender la importancia de estas leyes y cómo a través de esta claridad, de esta importancia clave de estas leyes, porque lo marca el perfil profesional, entonces ahora puedo lograr el deber ser para, con este deber ser,
resolver las situaciones y los casos. En el caso de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que también tienen agendado, bueno, viene este vínculo con el artículo 3º constitucional y cómo se va a abordar a través de la importancia que tiene el artículo 3º para que se garantice el derecho de las niñas y niños y sobre todo el privilegio fundamental, el interés superior para que logren y tengan derecho a una educación que sea una educación que garantice una educación de excelencia, que garantice el máximo logro del aprendizaje. En ese mismo sentido, el título primero nos habla de la claridad de la ley como un orden público de interés social y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objetivo reconocer a niñas y niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidades de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ese mismo orden, pues nos lleva esta ley a abordar en ese mismo esquema, como a través de 6 títulos, en el título primero, desde las disposiciones generales, en el título segundo, de los derechos de las niñas y niños, de cómo están, sobre todo el planteamiento normativo legal en esta Ley General Superior, y que a través de estos derechos las niñas y los niños y adolescentes gocen a nivel nacional de estas normativas legales. En el título tercero de las obligaciones, del título cuarto de la protección de las niñas, niños y adolescentes, en el caso del título quinto de la protección y restitución integral de las niñas, niños y adolescentes, y en el título sexto de las infracciones administrativas. En ese mismo orden, el esquema que está planteado y esta parte bien interesante de la fracción número 11 que nos dice el derecho a la educación. Y viene otra vez el vínculo. Artículo 3º, Ley General de Educación y lo que sería esta Ley General del Derecho Superior de las Niñas y Niños y Adolescentes. El derecho a la educación, ¿qué dice fundamentalmente? Dice en el artículo 57, las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, basado en el enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las fundamentales, en los términos del artículo 3º constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas y niños y adolescentes en términos de lo provisto por el artículo 103 de esta ley, ¿sí? Entonces aquí vemos lo que hemos estado abordando a través de esta disposición, de esta normativa, donde nos dice que hay este vínculo entre el artículo 3º, la Ley General de Educación, donde está legalmente fundamentada la política educativa para proteger este derecho de las niñas y niños que tienen a la educación, pero no, como lo menciona aquí, ¿verdad?, de calidad, que contribuya al conocimiento de sus propios derechos. Entonces, es un tema muy interesante porque es estos dominios número 1, que es normativo, legal y ético. Entonces, a través de esta ley, ustedes van a tener sobre todo mucha precisión de las leyes, cómo están la vigencia y sobre todo la interacción en la práctica diaria, cómo debe de establecerse, pero lo importante en el examen también es que con el enfoque de esta lectura, se resuelven esas problemáticas que están planteadas en situaciones y casos. Dice aquí, por ejemplo, en la fracción octava, dice, prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida esta como el conjunto de condiciones indispensables que deben de cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro de los aprendizaje de los educandos. Si ustedes recuerdan, en el sistema básico de mejora, cuando teníamos la ruta de mejora, nos hablaba de una normalidad mínima de 8 rasgos que nos exigen precisamente qué debe de entenderse como una condición indispensable para transitar a garantizar el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos. Por ejemplo, una escuela que no tuviera los 8 rasgos de normalidad mínima nunca iba a lograr ser una escuela de calidad, porque si no está cumpliendo con la normalidad mínima, no podría certificarse para ser una escuela con un servicio educativo de calidad.
Entonces, las disposiciones legales nos hablan que debe de establecerse a través de la normatividad y nos dice condiciones de normalidad mínima. Son 8 rasgos de normalidad mínima que todavía están, no están explícitamente vigentes, pero están implícitamente vigentes, porque si lo está relacionando la Ley General del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, es porque hay un fundamento teórico y es validez para la política educativa de nuestro país. De tal manera, entonces, que vemos que cada una de estas fracciones nos llevan a ver con precisión cómo se debe de lograr garantizar este derecho al aprendizaje y a la educación de las niñas y niños. Por ejemplo, en la fracción 15ª nos dice establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas y niños conforme a su edad y desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, que permita sobre todo atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa. Pues tiene mucho que ver incluso con la teoría de Piaget y tiene mucho que ver con el grado que estemos atendiendo, porque nos está hablando que solicita acorde al grado de cómo nosotros como docentes frente a grupo conocemos a nuestros alumnos, sabemos cómo son y lo que deben de aprender, pues a través de su desarrollo evolutivo, cognitivo y su madurez, lograr atender sus intereses, sus necesidades, sus preocupaciones en materia educativa. Entonces, la ley es muy clara y sí hay mucho fundamento para que nosotros como profesionales de la educación atendamos el deber ser a través de la política educativa del país y poder establecer desde los marcos teóricos, legales, normativos, la importancia que tiene para que en mi escuela yo no juegue a la escuelita, sino que lleve estos conocimientos legales, estos conocimientos pedagógicos, para que en el día a día, en lo cotidiano, sea un reto y un desafío que mis niñas y mis niños trasciendan el desarrollo evolutivo, cognitivo y de madurez, que permita atender a estas necesidades e intereses que tienen, contribuir a garantizar la permanencia y la conclusión, porque tiene mucho que ver esta permanencia y conclusión, nada más es matricular, sino nada más es como lo hemos visto y que tristemente por ahí vemos muchas condiciones muy flexibles o muy laxas para la evaluación, cuando deberíamos de tener precisamente una sistematización y sobre todo también todos el interés como agentes educativos de que las niñas y los niños no falten y que a través de esta asistencia diaria a la escuela pues se fomenten todos estos conocimientos, todas estas habilidades y todos estos desarrollos también actitudinales que nos permitan la formación integral de las niñas y niños. Entonces, el derecho al aprendizaje tiene este vínculo con estos documentos normativos, legales y éticos que parten de la ley primigenia como el artículo 3º constitucional y que no debemos de hacer a un lado la Ley General de Educación ni la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños, porque ahí se amplía la información que nos da el artículo 3º constitucional. Entonces, para mí tiene mucha lógica que si yo en un primer momento conozco las 5 fracciones del artículo 3º constitucional, las relacione con las demás leyes disponibles, porque ahí normativamente me lo está indicando, con todas las leyes que apliquen en esa materia y en ese tema, pues se van a vincular los artículos, los títulos y las disposiciones normativas legales y éticas. En el caso de los dominios, criterios, indicadores, si ustedes leen en cada una de su función, si son maestros frente a grupo, o son directivos o son supervisores, cada uno de nosotros tenemos un perfil profesional que debemos de atender. Y si ustedes leen, por ejemplo, vamos a leer el criterio número 1 en el dominio 1 del indicador 2, dice, reconoce que su trabajo cotidiano en el salón de clases contribuye al desarrollo y bienestar de los alumnos, sus familias y comunidad, y principalmente aquellos que se encuentran en zonas de alta marginación y vulnerabilidad. Bueno, esto ya lo leímos en alguna parte de las leyes de cómo se va a atender en nuestro país a la vulnerabilidad. Quien tiene, en el marco teórico, estamos hablando desde el deber ser, prioridad a nivel nacional es la alta marginación y la vulnerabilidad. Así dice la ley de nuestro país, ¿verdad? En este contexto social y cultural donde tenemos escuelas, por ejemplo, en el caso del medio urbano, tenemos escuelas urbanas, urbanas populares, urbanas marginales. Bueno, los que tienen prioridad son precisamente en estos círculos
de vulnerabilidad y marginación social, pues van a tener ellos preferencia. Igual en las condiciones de nuestras entidades federativas, los estados que tienen alta marginación y alta vulnerabilidad van a tener prioridad a nivel nacional, porque las leyes mexicanas, la política educativa sí lo está diciendo. Ahorita, por ejemplo, en los puntajes, vean cómo los compañeros que están en altas zonas de marginación y vulnerabilidad tienen puntajes adicionales, ¿verdad? Por la cuestión de la permanencia y el trabajo que hacen social, educativo y sobre todo de una manera profesional en sus comunidades. Y en cada uno de los indicadores que ustedes lean en su perfil profesional, van a ver sobre todo en este dominio número 1, la importancia que tiene los preceptos, los conceptos, los significados de cada uno de los temas que aborden. Si aborda sobre todo los principios filosóficos y éticos, pues hay que buscarlos en los documentos legales que están citándolos para precisamente nosotros resolver un examen de conocimientos con el deber ser. Recuerden, cero ocurrencia, cero especulación personal, o que yo lo veo en mi escuela así, por eso así lo resuelvo. No es así el examen. El examen se resuelve con lo que hemos leído, con los documentos que estamos comentando del dominio número 1 y que van a atender a la legalidad, a la política educativa de nuestro país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todo tiene una relación, tiene un documento que tiene un sustento en cada uno de estos dominios, criterios e indicadores. Por ejemplo, vean, si yo les preguntara ahorita, escríbeme el concepto de vulnerabilidad y tú me das tu idea, tú me escribes lo que tú entiendes por vulnerabilidad. Sí, pero la respuesta cuando tú la veas en un reactivo va a tender al deber ser, y dice que la vulnerabilidad se refiere a las condiciones en que vive la población y su grado de información y predisposición a resultar afectada por un fenómeno natural o antrópico, es decir, por intervención humana, además de la capacidad de las personas para recuperarse de las posibles afectaciones. Esto es vulnerabilidad para la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo cuando en un reactivo se vea el tema de vulnerabilidad, yo tengo que encontrar estas palabras clave y esta definición para poder resolver qué es vulnerabilidad. Pero también así está el tema de bienestar personal y colectivo. ¿Por qué? Porque lo están citando los mismos dominios, criterios e indicadores. Por ejemplo, vean en el caso de este criterio número 1 del dominio 1, dice, asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las niñas y niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Bueno, en esta frase, en esta redacción de la narrativa oficial, del gobierno oficial, del perfil profesional, me dice claves y conceptos que debo yo de consultar. Por ejemplo, está el concepto, ya lo veíamos, de vulnerabilidad, pero también el concepto de bienestar. ¿Qué es bienestar para la Secretaría de Educación Pública? Aquí dice que el bienestar personal, más que un estado, es un proceso continuo que implica una interacción entre el individuo y su contexto en la búsqueda de respuestas a sus propias necesidades afectivas, cognitivas, motivacionales y físicas. Ese es el concepto de bienestar para la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo debo de resolver, les digo nuevamente, les reitero, sobre estas definiciones, qué es el deber ser y cómo atender a cada uno de los indicadores, porque hay un documento que nos dice el significado, y sobre todo en los glosarios que tenemos de la Secretaría de Educación Pública. Ahorita ya tenemos 8 glosarios que podemos compartirles para que ustedes a través de las definiciones puedan buscar las definiciones de cada de los conceptos y sobre todo pues ver estos marcos normativos legales que puedan atender con precisión al deber ser, y que con este enfoque se resuelve el derecho al aprendizaje, el derecho a la educación, y que como todo lo estoy abordando, tiene un sustento, tiene un marco teórico, tiene un documento oficial, tiene un documento normativo, tiene un documento ético que nos hace alusión al tema que estamos abordando. Y eso es precisamente para lograr tener fundamentalmente el resultado que queremos lograr en las evaluaciones docentes, siempre en los niveles destacados, como hemos tenido en los últimos resultados que han pasado compañeros maestros. Bueno, vamos a practicar, estimadas maestras, maestros, ya para ir cerrando,
En la parte 3, comentarles retos y desafíos. Busquen, por favor, la respuesta correcta. Son 6 ejercicios que vamos a hacer de una manera concreta, específica. Reflexiónenlo, pero tienen menos de un minuto para resolverlo, porque incluso también tenemos que tener habilidad para resolver reactivos. Este es de nivel 1, están muy sencillos. El nivel taxonómico número 1 de tendencia, nos dice nuestro estimado doctor Jesús Velázquez, que es tendencia, que está escrito así, y así como está escrito debemos de encontrarlo. Entonces vamos a practicar, ahí en el chat me los leo por favor para ver su respuesta. Vamos a ver el primer reactivo, dice así, dice, la educación que garantiza el Estado mexicano en el artículo 24 dice que será equitativa, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno de las, inciso A, desigualdades políticas regionales y permanencia. Inciso B, desigualdades socioeconómicas regionales y permanencia. Inciso C, desigualdades lingüísticas. Hay un micrófono abierto, permítanme. Okay. Inciso C, desigualdades lingüísticas regionales y permanencia. Inciso D, desigualdades productivas, regionales y permanencia. Ahí hay una palabra que no es, que no checa, son distractores para que ustedes atiendan el primer nivel, que es el nivel literal. Entonces los leemos en el chat, si ahí empiezan a poner sus respuestas. Bueno, ya me están dando sus respuestas. Hay una tendencia por el inciso B. Desigualdades socioeconómicas, regionales y permanentes. Socioeconómicas. ¿Sí? Alguno nos dijo que el C. Muy bien. Tiempo. Vamos a la respuesta correcta. Respuesta correcta. Así es. Inciso B. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno al derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Muy bien, excelente. Una de una. Vamos al siguiente reto. El siguiente reto dice así. La educación que imparte el Estado mexicano será inclusiva cuando tome en cuenta lo siguiente. Inciso A. Las capacidades, el contexto, las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Inciso B. Las capacidades, posibilidades, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Inciso C. Las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Inciso D. Las capacidades, nivel social, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Vamos a leerlos. Muy bien, ya están participando. Gracias, maestra Verónica, maestra Marcela, maestra Yuri, maestra Lupita, maestra Betty, maestra Alma, gracias. Muy bien, hay una tendencia. Vemos ahí ya la respuesta de ustedes ahí en el chat. La mayoría se está dirigiendo por una opción. Muy bien. Muy bien. Tiempo. Vamos a ver. Respuesta correcta. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Por qué el C? Dice que será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Y aquí, por ejemplo, dice las capacidades, el contexto. ¿Sí? Aquí está donde los que optaron por la opción número, inciso A, perdón, es la palabra del contexto, ¿verdad? Aquí dice que son diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Recuerden que este es un nivel muy básico de una taxonomía que es compleja para la elaboración de reactivos, ¿verdad? Ahorita no nos daría tiempo de abordar, pues, una taxonomía es más compleja. Vamos a ver a la siguiente. No se preocupen, ahorita no pasa nada, es práctica nada más, es para practicar, porque sí tenemos que hacer simuladores, tenemos que buscar simuladores y practicar. Dice, los docentes deben de promover entre los estudiantes, inciso A, la pluralidad social, lingüística, cultural y aprecio a la diversidad. Inciso B, la pluralidad social, lingüística, cultural y aprecio a la política. Inciso C, la pluralidad social, lingüística, cultural y aprecio a la economía.
Inciso D, la pluralidad social, lingüística, cultural y aprecio a las tradiciones. Facilita, ya la mayoría está resolviendo, ¿verdad? Como hay unas muy fáciles que nosotros encontramos el discurso oficial, la narrativa de cómo escribe la Secretaría de Educación Pública para encontrar lo que no checa, no va, porque son distractores y los distractores lo que quieren es precisamente que reprobemos el examen. Entonces la respuesta es inciso A. ¿Por qué? Porque en correspondencia con este principio, los docentes deben de promover entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una característica del país y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos. Vamos al cuarto ejercicio. Dice, las siguientes características se deben de considerar para proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieren para su desarrollo. Inciso A, edad, economía, madurez y estudios. Inciso B, edad, nacionalidad, raza y religión. Inciso C, edad, estudios, origen y economía. Inciso D, edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales. A ver qué me platican ahí en el chat. Vamos a ver qué resuelven. Muy bien, tenemos ya una tendencia también. Bueno, ya hubo diferencia. Gracias por participar. Maestra Lisi, maestra Ponce o maestro Ponce, maestra Gaby, muy bien. Gracias por participar. Tiempo. Vamos a ver la respuesta correcta. Respuesta correcta en este reactivo tan... Exactamente, inciso D, ¿sí? Ahorita van a ver dónde están las respuestas, ¿eh? De estos tres últimos, al final vienen el argumento, ¿dónde están las respuestas? Y la respuesta es precisamente edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales. Siguiente reactivo, vamos por el quinto. Recuerden que son 6 maestros, ahí lleven su cuenta cuántos llevan de los 6, cuántos van a llevar en asertivo. Dice, son condiciones necesarias para establecer y fortalecer la calidad educativa que deben de recibir todas las niñas, niños y adolescentes. Inciso A, equipamiento, infraestructura, evaluación docente y maestría educativa. Inciso B, infraestructura, evaluación docente, equipamiento y contexto económico. Inciso C, infraestructura, equipamiento, evaluación docente y contexto político. Inciso D, la relevancia y pertenencia del currículum, la disposición de la infraestructura y equipamiento y evaluación docente. Fácil, ¿verdad? Es el discurso, es la narrativa, por eso les digo que este es el nivel más básico y ve uno, esto no checa, esto no es, estos son distractores. Obviamente el examen viene con una complejidad más alta de distractores, pero sí tenemos que entrenar y que ensayar y que ver algunos simuladores donde transiten desde los niveles más básicos hasta los más complejos. Ahí está la respuesta correcta. Lleven su cuenta. Entonces, vamos por el último ejercicio, muy sencillo. Dice... garantizan la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo nacional. Inciso A, que se adapten al sistema educativo a las condiciones, que adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos diferenciados de las niñas, niños y adolescentes. Inciso B, adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos exclusivos de las niñas, niños y adolescentes. Inciso C, adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, inciso D, adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos particulares de las niñas, niños y adolescentes. Se escuchó inmediatamente. El discurso se escucha inmediatamente y se descartan los distractores porque estamos en un nivel de tendencia. El nivel de tendencia es, así está escrito, literal. O sea, no le voy a cambiar ni una coma, como dice por ahí alguien, ¿sí? Entonces, tal cual, se escucha inmediatamente el discurso oficial, se escucha cómo escribe la Secretaría de Educación Pública la narrativa y el discurso de gobierno. Vamos a ver la respuesta correcta. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a ver dónde están las respuestas de las 3.
aquí en la sexta, la sexta respuesta dice adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo. ¿Se fijan? Literal, así está. Y se escucha inmediatamente. ¿Qué fue donde nos falló? Por ejemplo, a las condiciones. No, a intereses y contextos particulares. Aquí está, sí, nada más una palabra que es fundamentalmente, era específicos, aquí lo vemos, específicos, aquí está, contextos específicos de niñas, niños y adolescentes. Muy bien, me escriben por favor cuántas obtuvieron de 6. De 6, ¿cuántas obtuvieron? Maestras, maestros, compártanme sus resultados. 4. A ver, ¿qué hubiera pasado si ahorita, si este hubiera sido el examen? ¿Lo logramos o no lo logramos? O nos quedan para la reflexión que debemos de estudiar y que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, 4 de 6, 5 de 6, maestro René, felicidades, muy bien. 4 de 6, 3 de 6, pues nos lleva a esa reflexión, ¿verdad? De que tengo que encontrar siempre el deber ser y estar al pendiente en esta reflexión. ¿Por qué? Porque precisamente un examen de evaluación docente que es muy complejo y que nos conviene, maestros, no es que lo hagamos por fuerza, esto es porque nos conviene, nos interesa y aparte nos debemos de encontrar cómo disfrutar los exámenes porque se puede llegar a esa manera de hacernos expertos en resolver los exámenes de la Secretaría de Educación Pública. Pues bien, maestros. Tenemos un público que nos espera, siempre las niñas y los niños de nuestro país merecen la mejor educación que podamos brindarles. Ellos se lo merecen, vamos a hacer siempre un trabajo profesional, dedicado, siempre con esta vocación, con este servicio y con este compromiso de servir a nuestra patria para que nuestros futuros ciudadanos logren resolver la vida a partir de la inteligencia y la sabiduría y no utilicen la ignorancia. Muchísimas gracias. Su servidor, me encuentran ahí en Facebook como Teler TV Insausti. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por la actividad. No sé si quieran alguien comentar algo, hacerle alguna pregunta al maestro Javier. Bien, aquí Yo, profesor, ¿se puede? Sí, adelante, sí. Profesor, Javier, normalmente cuando oímos el discurso, la propuesta educativa, la propuesta que tenemos respecto a la educación, nos damos cuenta que hay elementos mínimos, como ahorita nos lo dejó ver el simulador, que esos elementos de verdad vienen a determinar el éxito o el fracaso en el examen, ¿no? Pero sí es cierto, tiene usted razón, esos elementos mínimos que están ahí son los que nos van a permitir determinar. Lo que pasa es que sí es cierto, nos falta mucho la lectura de los documentos que nos rigen. Pero muchas gracias, la verdad es que estuvo bastante claro. Muchas gracias. Para servirle, maestra, es que sí, fundamentalmente es siempre buscar el deber ser y yo lo que les aconsejo es que hagan una guía de estudio. Ustedes en su libreta hagan una guía de estudio, vayan tomando sobre todo los títulos, los temas y vayan a hacer consulta con documentos oficiales. No es cuestión de estudiar o leer todo el PDF de 380 hojas, eso es una locura, sino vayan a ser concretos y específicos, poder saber el concepto, la definición, qué significa para la Secretaría de Educación Pública, qué pretende la educación pública, encontrar la narrativa oficial para hacer más fácil encontrar el discurso en un reactivo y sobre todo en las opciones para encontrar ese vínculo entre lo que es el deber ser. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Sí, también sobre todo en esta primera parte, que es el dominio 1, van a ver ustedes que vamos a estar repitiendo términos, casi las mismas ideas una y otra vez, porque todo se fundamenta bajo la misma base legal. Entonces, algo importante que ese dominio 1 es precisamente esa base, esa estructura que tenemos que seguir y lo que va a determinar las siguientes acciones. Conforme cada paso que vamos a tener, esto que acaba de mencionar el maestro Javier,
tiene que estar siempre, siempre tiene que permanecer, porque siempre las leyes primarias rigen todas las demás. Entonces, si mi reglamento infringe la ley primaria, simplemente no puede operar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es algo bien importante. También una sugerencia dentro de las actividades que vamos a tener, sí es importante que las dudas que tengan en el chat, pueden abrir el micrófono, pueden preguntarlo. En el grupo de WhatsApp que estamos trabajando también pueden generar algunas preguntas, algunas dudas para que se vayan aclarando las situaciones. Yo sé que ahorita el horario, y nos vamos a acomodar un mes, casi es un mes a este horario, hay muchas situaciones. La primera, que sé que estamos cansados la mayoría porque venimos de trabajo, pero también es una hora donde generalmente ya no tenemos tantos distractores, porque ya no hay que hacer otras situaciones. Entonces, algo importante, no solamente se queden escuchando, traten de hacer anotaciones, como dice el maestro Javier, la maestra Erendira ya les puso algunas sugerencias, el maestro Javier otras, tomen capturas de pantalla, escriban para que también las ideas, conforme su estilo de aprendizaje, les ayude para reconocer algunas situaciones. También otra situación, están grabadas las sesiones, entonces, ¿qué es necesario a veces? A lo mejor no anotar, pero sí colocar más o menos en qué minuto, en qué segundo habló el maestro alguna idea principal, y también esas anotaciones se valen para que cuando vean el video no revisen todo el video y se vayan acotando a la parte donde esté más importante. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieras mencionar, Javier, para ahorita mencionar acerca del WhatsApp que nos pregunta la maestra Fátima? ¿Algo Como más que quieras? Pues Adelante. es un gusto. Yo agradecerte, David, la verdad es un privilegio estar aquí en tus grupos y sobre todo que me invites, yo te lo agradezco. Para mí es muy importante, ya tengo 20 años dando cursos a maestros en servicio para exámenes de promoción de carrera, y pues el que me invites y compartir lo que vamos construyendo, siempre para mí es un gusto, un privilegio, y sobre todo pues ayudarnos entre maestros, porque no hay otra opción. Entre maestros solamente podemos ayudarnos. Muchas gracias, Javier. Y bueno, pues voy a cerrar la grabación para terminar de dar algunos